como que dice un cliché en inglés muy famoso, que dice que qué buen momento para estar vivo y estar claro en lo que uno hace. Qué maravilloso momento para estar vivo, qué maravilloso momento estar aquí con ustedes en la audiencia que más me gusta, en la audiencia que más me da confianza, en la audiencia que yo entiendo que hace los verdaderos cambios. Qué agradable, qué honor y qué cosa tan maravillosa que Julio me introduzca de esa manera, que diga que es el nacimiento del proyecto, pero en verdad es el bautizo del proyecto, porque como sabemos que aquí está Dios, nació hace unos meses, hace casi 2 años, pero ya vamos a bautizarlo el día de hoy, Dios mediante. Bien importante, para mí hay muchas cosas que pasan hoy por primera vez que son cruciales para mi carrera, que son cruciales para el impacto que yo planeo tener en la sociedad a la edad que tengo, lo que puedo aportar, y decía la edad que tengo porque ya como que uno va dejando las cosas, ya el tema material, eso va cediendo el paso a qué voy a dejar como legado, a qué quisiera yo inspirar en las demás personas, y esta es una de las avenidas, uno de los venues uno de los escenarios más importantes que yo pudiera entender que estoy. Entonces para mí es un placer, como les decía, un honor, un privilegio estar aquí. Lo que vamos a tratar de ver, si da tiempo, el proyecto, cada vez que yo lo veo, yo como estoy de primero desarrollándolo, a veces no veo el alcance del proyecto, pero es bastante grande. Vamos a ver si nos da tiempo a ver 3 puntos, 3 puntos principales, que es un poco la justificación del proyecto, mostrarles cuál es el proyecto, un poco las páginas y lo que significa desarrollar en esta era. Desarrollar para mí, que no soy un desarrollador de formación, soy ingeniero electrónico de comunicaciones, y ver cómo eso lo podemos llevar a cabo. Quizás no dé tiempo, quizás no. Me avisan por favor cuando lleguen 35 minutos, para que yo quiero dejar 10 minutos para preguntas en caso que se pueda. Colocar un proyecto como este es bastante difícil, incluso en la era de programación agéntica, de bytecoding y todo ese tema es muy complicado. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero vamos a empezar un poco con la motivación inicial. La motivación inicial, si ustedes quieren saber, viene primariamente, Julio decía que estaba en el sector financiero, he estado en varios sectores, gracias a Dios, pero el sector financiero tiene una particularidad, primero que te obliga a que comuniques bien, es obligatorio, porque no lo digan a nadie, pero creo que es el sector que menos entiende muchas cosas técnicas, por razones obvias, su preocupación es el dinero, pero te obliga a ti formarte y a tener un lenguaje de negocio, a plantear la forma diferente. Pero no solo hablar, te obliga también a que tú te cuestiones, te preguntes qué es lo que hace falta realmente para un sector como ese, para que la seguridad cambie. Y una de las cosas que yo veía con el superintendente, por ejemplo, que veía con el comité ejecutivo, con el comité de seguridad de información, con los comités de los bancos, de las entidades de intermediación financiera, es que siempre hay la misma pregunta de entender si lo que estoy invirtiendo, si lo que estoy haciendo, si mis defensas, si lo que tengo desplegado en mi infraestructura tecnológica es realmente efectivo, si el dinero que puse allí, el que puso la organización, es suficiente, y cosas así, cuándo es suficiente, cuándo no. Esas preguntas siempre subyacen, y hay un tema importante que yo decía, cada vez que hablamos de firewall, cada vez que hablamos de muchas cosas, de gestión de riesgo, de cuantificación de riesgo, en la profesional y la más completa, tenemos términos muy complicados. Entonces lo que quería hacer con Aquiles es prestar un servicio en el que se pudiera cuantificar el riesgo a través de un proxy. Y por eso es que el título dice a través de una aproximación práctica. Y el proxy es precisamente para entender si somos defendibles o no, si tenemos infraestructura tecnológica de seguridad que nos ayuda a defendernos. Y si podemos cuantificar si lo defendemos bien o no, pues mucho mejor. ¿Okay? Entonces eso, básicamente es entender que hay muchas cosas que tenemos tecnología antes de defensa en profundidad, defensa en capa. En mi época habían 3 o 4 capas, ahora hay 50 capas de protección. Todo nos ha permitido hacer todo eso, pero no sabemos realmente si es efectivo. Entonces, hay cosas que nos hablan muchísimo, nos indican de manera fehaciente de que hay oportunidad de mejora en lo que hacemos. Desde que los test, las pruebas que hacemos que son puntuales, en el sector financiero es uno de los que más regulado está, por no decir el más regulado, y el que necesita que las pruebas de seguridad como pentest sean por lo menos una vez al año, por ejemplo.
Hay un tema de confusión que yo creo que está mejorando muchísimo últimamente, que es el entender que el cumplimiento es lo mismo que resiliencia. Yo entiendo que está mejorando muchísimo, pero todavía lo vemos así. Hay un tema de un retorno de inversión en seguridad que no se comprende muy bien, y así vamos viendo los temas de cobertura, los temas que son importantes. Por eso, por esas preguntas y por las oportunidades mejores que surge el proyecto Aquiles, ¿ok? Y es una validación continua. Nosotros creemos que a través del empleo de un principio básico, que es el que prueba, tipo Zero Trust, prueba pero verifica, pero prueba. A través de ese principio básico introducimos una metodología, una postura, una cultura, una actitud para que sepamos si lo que tenemos desplegado o si nuestra postura de seguridad es la correcta, o somos defendibles, o somos defensibles. Y es lo que tratamos de hacer. El proyecto lo que hace es traer un tema muy complicado que es probar mis defensas continuamente, no en un solo momento del tiempo, y como tener todo el flujo completo, ¿no? Desde la inteligencia de amenazas, desde la alerta, desde la noticia, desde el post de X, que empiece allí y termine una validación, una calificación de defensa, o entender que lo que yo tengo está bien instalado, es defendible. En el caso de Aquiles hay tres dimensiones principales que tenemos: la preparación defensiva, el cumplimiento de control y el rol de seguridad. Son como los tres elementos que nosotros más tenemos pendientes, ¿no? O sea, por cada técnica tenemos que saber si la defensa lo detectó, lo bloqueó. El cumplimiento de controles, tenemos configuraciones de seguridad, están realmente aplicadas, y ojalá me dé tiempo para verlo un poco, pero el tema de las pruebas aquí en Aquiles, mientras lo estábamos desarrollando, nos dimos cuenta que la prueba es un término genérico que puede abarcar mucho más que una prueba de emulación de adversario. La prueba en el caso del proyecto Aquiles puede incluir también un control, puede incluir un elemento de cumplimiento en particular, puede contener una herramienta de un pentester que diga, por ejemplo, voy a correr Bloodhound o Sharphound en un comando y que sea fácilmente desplegable en un sitio. O sea, la prueba en sí, la prueba de seguridad es bien amplia. En Aquiles las pruebas son así, son pruebas de seguridad de emulación de adversarios o pruebas de controles. No hay que hablar mucho del contexto regulatorio. Ustedes saben que tenemos múltiples controles y lo que quería decir un poco en este slide es que todas las regulaciones se están equiparando, se están ajustando a un esquema de continuidad de las pruebas. Ojo, sabemos que las pruebas de hacerlas continuas es muy costoso. Hay una razón por la que no haces un pentest 5 veces al año, porque un pentest involucra una gran inversión de tiempo, una gran inversión de recursos, y solucionar los problemas que se evidencia a través de un pentest, por ejemplo, por dar un ejemplo de prueba, es muy complicado. Pero los diferentes estándares nos indican que tenemos que ir hacia allá. Entonces, ¿quién puede usar para que, entre todos, ustedes se habrán dado cuenta que lo que trato de hacer es todas las W, ¿no? Todas qué, quién, cómo, cuándo, es lo que trato de hacer ahora. En este caso, ¿quién puede usarlo? Y ahí es un tema importante de Aquiles. En mi caso, que venga, como dice Julio, de una pasión por lo técnico, por entender cómo funcionan las cosas, de verdad que es profunda. A mí me gusta entender si yo instalo un firewall, instalo un antivirus, si de verdad funciona o no. Quiero entender cómo las firmas funcionan, ese tipo de necesidades y curiosidades. Entonces, en ese tipo de cosas, yo entendí que la audiencia, para una herramienta sofisticada como la de prueba de seguridad, debería ser más amplia. Y yo espero que, obviamente, cuando vean el proyecto, tengan más o menos una idea de que eso es lo que buscamos. Que la herramienta sea tan buena para CISOs y directores de seguridad, para ingenieros de seguridad, para equipos de Red Team y Purple Team, Blue Team, sobre todo auditores y personal de cumplimiento, ¿ok? Entonces es como que transformar una herramienta, transformar un concepto de prueba genérico, un principio básico, que es probar, envolverlo en un enfoque conceptual que sea más asequible a una audiencia mucho más grande y presentarlo de una manera que sea fácilmente digerible, que sea fácilmente accionable, que de hecho en la mayoría de las herramientas de seguridad busca eso, no busca, ustedes siempre lo oyen, inteligencia accionable, resultados con los que puedo medir y cosas por el estilo. Una de las cosas que a mí me gusta de Aquiles y del tema de principios básicos de seguridad es que la validación continua, y por eso es que uno debe trabajar todo lo que uno se proponga como solución, debería ir en esa línea, debería ir en que debería ser una acción quirúrgica
que logre el mayor impacto posible con la menor inversión de recursos y la menor inversión de tiempo. Y eso es lo que trato de hacer aquí con Aquiles. Nosotros hemos visto con la aplicación de la herramienta en la Super y en otras organizaciones que la evaluación continua impacta en la ingeniería de detección, impacta en la cacería de amenazas, impacta en la gestión de riesgo, impacta en la respuesta a incidentes, perdonen el Spanglish, por cierto, impacta en el análisis de malware, impacta en el programa de seguridad. Entonces es una sola acción, y créanme, es exactamente lo que hemos vivido, una sola acción hace que es validar continuamente de una manera metódica, estructurada, con una plataforma que registre los resultados, es lo que hace, es el drive, es lo que me lleva a que las otras áreas de operaciones de seguridad y de gestión de incidentes mejoren. Es decir, nos enseña sobre nuestro ambiente, nos enseña sobre si estamos preparados o no. Entonces, como les decía, hay dos modos principales, que básicamente es que tenemos dos tipos de pruebas. Las pruebas van a aumentar en el futuro, estoy seguro. Pero la primera es una validación basada en amenaza, o sea, lo que hacemos es, aquí uno puede decir, uno de los componentes que es el creador de pruebas, le da una inteligencia de amenaza, un artículo, un reporte de incidente, una noticia y empieza a construir una prueba, lo cual no es novedoso. Yo sé que la mayoría de las herramientas hoy día lo hacen. Lo que es novedoso es que los agentes que se crean en Aquiles los define un ingeniero de seguridad, un agente que ha trabajado mucho tiempo en eso y que son flexibles, que son customizables, que son adaptables a cualquier situación. Eso es lo novedoso. Y el tema de cumplimiento de controles, que también es importante porque la audiencia, recuerden que, como decía Julio, yo vengo del sector financiero, el tema de la auditoría es muy, muy importante. Y por cierto, saludo a los compañeros auditores y otros departamentos que están, el de la Super, además de los que están aquí mis compañeros, que ahorita los menciono, no se preocupen. Entonces es importante también tener ese elemento de auditoría y de cumplimiento de control. Nosotros hemos entendido, por lo menos en el sector financiero se entiende, que aunque uno tenga una pasión por lo técnico, si tú dejas de un lado el tema de cumplimiento, el sector financiero fracasa. Y es una realidad, o sea, nos guste, no nos guste, sea bueno o no sea bueno. A nosotros en particular, la experiencia misma de estar certificado ISO 27001, yo era uno de los que decía, yo no trabajo para tener un cuadrito puesto en una pared, yo trabajo para proteger la institución. Pero eso nos ha ayudado lo que ustedes no se imaginan para el tema de validación y poder hablar con la gente. Por eso un poco les adelanto de qué se trata. Hay 4 módulos, que tiene Aquiles, que lo convierte en un ciclo cerrado. Hay un desarrollo de pruebas con agentes de IA. Si mal no recuerdo, el último conteo son como 7 habilidades, 7 skills y 4 agentes, o 7 agentes y 4 habilidades. Creo que el último conteo. Entonces, es un sistema multiagente sofisticado, humildemente, o sea, hasta ahora funciona bastante bien. Hay un framework de ejecución de agentes, hay un framework que es el que yo le doy la prueba a ese sistema y ejecuta la prueba en el endpoint, en el host. Hay una parte que es analítica y medición que trata de plantear desde cómo voy a calificar, cómo hago el scoring, cómo lo cuantifico, hasta elementos de si tengo que aceptar el riesgo, si tengo que aceptar una prueba individual, una etapa individual de una prueba o todas, que quizás le haga más sentido en un momento. Y lo último que hemos hecho es que nos pegamos a la moda, que obviamente al ser desarrollada por el típico paradigma full stack en web, tiene un backend que obviamente es un API REST y un frontend. Y si tiene un backend que es un API REST, obviamente puedo hacer una herramienta CLI alrededor. Y si puedo hacer una herramienta CLI alrededor de Aquiles, puedo hacer un agente de chateo de Aquiles también. Todo es... Creo que no hay que abundar mucho en qué tiempo vivimos, la facilidad que tenemos. Y entonces tenemos, por supuesto, el pipeline, el flujo, que tenemos, por ejemplo, 19 artefactos por técnica. O sea, cuando hablamos de una técnica o una prueba, tiene una cantidad de artefactos que ayudan al blue teamer, al que el defensivo, a entender y a protegerse sobre la amenaza, sobre la técnica, sobre la prueba. Proporcionamos hardening, script de hardening en PowerShell o en Bash. Hay una documentación como prueba en MIT y hay diagramas de kill chain, que ahorita es más fácil verlo que otra cosa. El framework de agentes, que es un reto muy, muy grande que teníamos, de si hacer agentes o no. Al final, Aquiles nació usando una plataforma que se llama Lima Charlie para hacer los agentes, pero vimos que es mucho más, era overkill, era mucho, era matar una hormiga con una bazooka. Y vimos que implementar nosotros mismos nuestro agente en el marco de que esto es un proyecto open source, pues era una vía mucho más viable
que tener algo fuera que necesita introducir tarjeta de crédito. Eso lo vimos así. Es una gente humildemente de clase mundial, o sea, yo pongo mucho trabajo y empeño en esa parte de agente, la seguridad de la gente, por razones obvias, o sea, no puedo, es la parte que menos se ve. El framework de ejecución, de hecho, le digo que me ha tomado más de un año, y lo demás, la parte gráfica que ustedes pueden ver son los últimos meses, pero la parte del backend y los agentes, eso es lo que ha tomado muchísimo tiempo, lo cual obviamente indica un poco de la calidad. Hay más de 30 endpoints que puedo hacer de Elasticsearch, que es la base de datos en la que se coloca. Tengo un score de defensa, como les decía. Lo que buscamos es una métrica, un proxy apropiado para yo entender si mi postura de seguridad es la apropiada, si mi defensa es la apropiada. ¿Ok? Ya decía yo que hay un agente de CLI, un agente de IA, el chat de IA, de nuevo porque es la forma en que estamos integrando todo. O sea, creo que todos sabemos que hay un futuro en que todos estaremos hablando con agentes y que los agentes hablarán por nosotros. O sea que ¿por qué no hacer ya una interfaz chat y una interfaz agéntica para Aquiles? ¿Qué hace diferente el proyecto Aquiles? Que es importante. Ahí el IA, el LLM fue muy duro con los otros competidores, pero bueno, en la generación de test con IA, en el caso de Aquiles es multiagente, lo cual la mayoría de las veces cuando algún proveedor le dice estoy creando un agente por IA, utiliza un solo archivo de configuración o un solo archivo de instrucciones, uno solo, y con eso pretenden darlo todo. Aquí es multiagente, hay un rol de orquestador, hay un bibliotecario, hay uno que prueba las pruebas dentro de los endpoints, hay diferentes roles, por lo cual yo entiendo que se le ha puesto también atención a eso. La comparación es que en la parte comercial la generación de test es casi siempre manual o curada, o sea, yo muchas veces no tengo visibilidad, y en open source es un proceso manual. Obviamente decimos manual, pero cualquier herramienta de IA se puede entregar a cualquier herramienta open source. Yo creo que podemos hacer lo mismo, o sea, el modelo es el mismo. Otro diferenciador, 19 artefactos por técnica o por test, quiere decir que generamos mucha información por test, que también es algo que se cumple o no se cumple en las otras plataformas. El score también es un continuo por técnica, está basado en una ventana de tiempo desplazable que te dice cuál es el score en los 7 días, en 30 días, en 90 días, o sea que puede cambiar dependiendo de la frecuencia con que lo hagas, dependiendo cuántas veces lo has hecho y el tiempo que lo tienes haciendo. Obviamente el costo es gratuito y el costo obviamente fue un tema importantísimo porque no sé si saben, estas herramientas de emulación de adversario, que una de las categorías que cae Aquiles, son extremadamente costosas, se lee poco, la verdad, perdón, entre 50 y 500 mil dólares al año. ¿Okay? La integración en un ambiente open source, la integración es ilimitada, yo puedo hacerlo todo lo que quiera en todo momento. ¿Qué nos reemplaza? Obviamente, que Aquiles nos reemplaza, complementa y lleno vacío. Es importante que todo proyecto open source se entienda, tenga la humildad para entender que casi todo está inventado y que la verdad lo que se busca es que tú tengas un catalizador en tus operaciones y que tengas algo que te complemente lo que vayas a hacer. Eso es importante entenderlo. Vamos a ir adelantando, a ver que la comunicación agente-servidor, ya les decía que se ha puesto muchísima. El test de ejecución es básicamente uno instala un agente en el endpoint donde quiere hacer la prueba y ese agente se comunica hacia el backend, hacia el servicio, y esa comunicación, que para que sea segura, se podrán imaginar que tengo muchísima vergüenza para que eso quede bien. No significa que es infalible, o sea, obviamente no significa que es infalible, pero es importante que se entienda que se le ha puesto mucho empeño allí. Entonces vamos a tratar de ver algo en lo que tratar de hacerlo lo más rápido posible. Entonces, Aquiles tiene básicamente 3 partes. ¿Okay? Y debería ser para todos lo más fácil posible. Tiene una parte de pruebas, cuáles son las pruebas, cómo navego a través de las pruebas, qué pruebas tengo disponibles. Tengo una parte de analítica que veo los resultados y tengo una parte que es de endpoints, de cómo manejo los endpoints que están corriendo. ¿Okay? Una cosa importante que luego mencionaré en la tercera sección de cómo se desarrolla en IA, y es que, y lo estoy viendo, es que aquí, si ven el URL, es un URL distinto, va a ser distinto para las 3 secciones, un poco porque soy como testarudo y me gusta como tentar a los dioses del demo, o sea, uno corre en una plataforma, este corre en fly.io, hay otra que corre local en Docker en la máquina, y hay otra parte del demo que corre en Render, si no me equivoco. De nuevo, es una cosa que seguro ahora mismo se me explota porque estoy inventando, pero un poco para entender que cuando uno desarrolla software, lo único mensaje que quiero decir aquí, cuando uno desarrolla el software, cuando uno hace que el build and ship,
uno tiene que tener las herramientas de dónde van a quedar las herramientas todo el tiempo. Entonces, con Aquiles yo siempre tengo claro de que eso va a un sitio en el internet, de cómo yo voy a conectar los agentes, si están en Singapur, están en Dominicana, cómo los conecto, pues es ahí. Entonces, vamos, ¿qué tenemos en el dashboard? El dashboard lo que muestra, la parte inicial, lo que muestra cuántos tests tengo disponibles, cuántas técnicas de MITRE se tocan, qué categorías tengo. Ahora mismo tenemos pruebas que trabajan con el ciberhigiene, con el inteligencia de amenaza, que es noticia que agarramos y la ponemos, y con los MITRE Top 10 Attacks. ¿Okay? El score, que lo vamos a cambiar el nombre porque el score es un score es una calificación, es un intento de mi parte de que la calificación sea del 1 al 10 para saber si la prueba es muy buena, y vamos a ver por qué se define una prueba buena o no. Entonces, cuando van al Browse All, lo que tienen es una lista de todas las pruebas que tenemos disponibles. Como cualquier plataforma, ustedes pueden buscar cualquier prueba de que quieren hacerlo. Si quieren buscar algo que tenga un APT en particular, si tiene un ransomware en particular, pues ustedes obviamente pueden buscarlo ahí a través de la plataforma. Entonces, ¿qué pasa con esa prueba? Yo tengo un browser, de nuevo, que tengo disponible toda una serie de pruebas que todas son open source y todas, como van a ver, son completamente visibles, en el sentido de que todo el código fuente, primero está obviamente el README, de qué es lo que trata, hay una tarjeta informativa que habla de qué es lo que es la prueba, de qué trata. El tema del scoring que les decía, el scoring obedece a que yo trato de que la prueba sea muy parecida a un ataque real, y lo califico con un peso de 3, que tenga una sofisticación técnica también con un peso de 3, mecanismos de seguridad, oportunidades de detección y la parte de login y cosas. Entonces, lo muestro un poco, pero no hay tiempo para hablar específicamente, pero lo muestro un poco para que se entienda que hay un criterio detrás de hacer una prueba y que yo puedo moldearlo en cuanto a que quiero. Quiero que sea más realista, pero quiero relajar un poco el tema de la seguridad y del safety, pues puedo hacerlo. Todos los módulos que utiliza la prueba están allí. Además de eso, tenemos la oportunidad de ver, por ejemplo, visualizar rápidamente cuál es el diagrama. Aquí obviamente casi me traiciona los dioses del demo, y veo un poco el kill chain de la prueba, de qué trata la prueba, el detalle de cada etapa, qué es lo que hace cada prueba, qué es lo que está haciendo, cuál es el resultado que tiene que tener para la medición, y obviamente la descripción de cada cosa, de qué elemento. Entonces, si se fijan, lo que estamos tratando es como un punto central de que el que va a hacer la prueba tenga conocimiento completo de qué prueba está haciendo. Y así, les decíamos los artefactos, tenemos unas guías de defensa. Hay una guía de defensa que habla de cómo tiene que detectarlo y describe la prueba. Técnicas de detección y respuesta, que es un tributo a Lima Charlie, que casi nadie lo usa, pero es una plataforma excelente. Está allí un hardening, si es Windows, en PowerShell Script, si es Linux, es en Bash. Obviamente el hardening y todo lo que está aquí, tómelo como un template que se desarrolla profundamente con un LLM, y como todos los chats dicen, puede contener fallas. Eso es importantísimo que lo entiendan. Yo entiendo que es útil porque es mejor empezar de algo que empezar de cero, y así vamos viendo. Entonces, igual la referencia, de dónde saco la referencia, es como el centro de información para la prueba, para entender qué tengo. Y por supuesto el código fuente. El código fuente tiene que entenderse en todo momento, tiene que saber qué se hace. Las pruebas son hechas en Go, tiene un componente en PowerShell y Bash, pero toda la visibilidad de qué hace exactamente la prueba está allí, que es obviamente el tema de que sea open source. Igual para los Blue Teamers, reglas de detección, para Custo, para Elastic, para Yara, para Sigma, están las reglas que pueden usar para que esa prueba en particular sea detectada, ¿okay? Y temas de configuración. Eso en cuanto al test. Yéndonos a la parte de Analytics, ¿okay? Hay un elemento, me cambiaré esto, yo le llamo el team de Kendra, que es rosadito. Y, la siguiente parte, como les decía, la parte de analítica, okay, de visualización. Entonces, en esta parte como un dashboard que me dice cuál es el score actual, okay, cuál es el score de las pruebas, una línea de tiempo en cuánto van mis pruebas y cuánto no. Hay una integración en nuestro caso que está disponible, que es con Defender, las estadísticas de Defender, y te da el defense score que tiene y lo que tiene que hacer más adelante. Se fijan que cambié a un URL diferente, es un deployment diferente, está en render, también funciona. De nuevo, tratando de llamar su atención en que el asunto trata de funcionar lo más posible. Y una serie de elementos de medición que son importantes,
que son importantes entender para cuando vean, y las diferentes ventanas de tiempo, para cuando vean cuáles son las pruebas que se están haciendo y cómo impactan en el score final del asunto. Hay muchas cosas que ver, como les decía, las pruebas, por ejemplo, cuando son multietapas, yo puedo ver cada etapa cuál falló y cuál no. Cuando hay la integración con Defender, se dice que esta etapa, por ejemplo, esta etapa fue detectada por Defender, y obviamente si fue detectada por Defender, vamos a ver cuando sale, el teléfono se conecta, pero aquí abajo tiene que salir en algún momento cuando el internet me lo permita, salen las alertas de Defender relacionadas a esa detección. ¿Ok? Si se fijan allí, esa prueba, esa etapa en particular generó unas alertas de Defender de nivel medium y de nivel low, de nuevo para ver la efectividad si tu DDR y tu antivirus detecta o no el asunto. Esto es cosas que yo las digo con mucho orgullo porque la verdad que costó muchísimo hacer ese tipo de integración. Puedes archivar, puedes aceptar el riesgo, cosas importantísimas que algunas cosas puedes aceptar el riesgo de lo que estás haciendo. No se ve tan bien, la verdad, no sé. Sí. Se ve aquí mejor. Igual. Puedes aceptar el riesgo, puedes archivar resultados y todo por lo que para mí lo que una plataforma comercial debería ayudarte a hacer. ¿Okay? Aceptar el riesgo es importantísimo porque hay pruebas que no aplican, hay controles que no aplican. Por ejemplo, esta de CIS, que habla de CIS, no es una prueba de emulación, pero fíjense que salto de una prueba de emulación de adversario a una prueba de control, como si fuera un auditor. ¿Okay? Esa prueba me dice exactamente cuáles elementos de CIS nivel 1 ha pasado o no. ¿Okay? Me dice exactamente cuáles son los que son efectivos. En el dashboard puedo filtrar por ahí también, puedo decir nada más si quiero ver el score de CIS, cuál es lo que tengo que tener, y lo puedo hacer ahí por los filtros. Y eso, ¿no? Yo creo que esa es la parte más importante. Como nunca me da tiempo para nada, vamos a saltar directamente a la parte de mi tema favorito, obviamente. El que me conoce sabe que este es mi tema favorito, pero es malísimo para presentarlo una presentación de este estilo. Vamos a irnos para el local. Entonces, la tercera parte es la parte de endpoints, la parte obviamente importante, que obviamente empieza con un despliegue de cuántos agentes tengo, cuál es la efectividad de ejecución de los agentes y qué es lo que tengo que tener. ¿Okay? Los agentes los puedo ver por acá. Se ha puesto un cariño increíble en el tema de cómo los agentes responden y a ver si me da tiempo aquí. Porque fíjense, si siempre nos quejamos que el antivirus me está cargando la máquina y me la está explotando, imagínense yo pretender como practicante de esto, decirle, instala a la gente que todo va a estar bien. O sea, todo va a estar bien. Probarlo para mí es mucho más difícil que para Microsoft, ¿verdad que sí? Entonces, como probarlo para mí es mucho más difícil que para Microsoft, cada agente tiene una sección en particular en la que yo puedo ver cuál es la historia de las tareas que ha hecho, puedo ver un heartbeat para saber exactamente si el agente tiene un impacto en el CPU, en la carga de CPU o en la carga de memoria en particular. ¿Okay? Aquí es un doble axis, o sea que aunque la memoria sale por encima del host, fíjense que en valores es mucho menor, 26 contra... Entonces, de nuevo, un poco para que la gente entienda el impacto, que no quiero nadie que me diga, mira que aquí le me tumbó la máquina o algo por el estilo. Igual lo tratamos de poner la mayor cantidad posible de información para que se sepa por qué la gente se fue en línea, se fue en línea y se fue offline y tenía un CPU, una memoria tal, para que se sepa si estaba cargado o no. Cuando se recuperó, dice que se recuperó la conexión a la red, puede ser que se conectó a internet y no se conectaba. Bien. De manera que vamos así. Sí, vamos a ponerlo aquí. Eso por el tour, les invito de todas maneras, con el tema del tour, vamos a estar afuera, como no da absolutamente nada de tiempo mostrar lo que tiene, pero si quieren saber detalles de cómo funciona, es un buen momento cuando salgamos, sin interrumpir a nuestros compañeros que van después, igual ahí va a haber un link para que se coloquen. ¿Okay? Lo que no hice fue, obviamente no soy un comunicador como Julio, no soy un comunicador en general, pero lo que no hice fue hacer con bombos y platillos, que en verdad el proyecto, a ver si lo encuentro ahora. Vamos a ver.
Pues no, vamos a hacerlo aquí. Lo que no hice con suficiente parafernalia. A ver si me conecta. Es decir, que el proyecto Aquiles ya oficialmente está público, está disponible para todo el mundo, proyectaquiles.io. Gracias, muchísimas gracias. Wow. Estos son los momentos que uno se lleva la verdad. Entonces, el proyecto ahí tratamos de ser lo más informativo posible. Está disponible para todos, es una comunidad naciente, importante que entiendan que estamos empezando, importante que entiendan que aunque luce muy profesional por la ayuda de los LLMs, por la ayuda de los agentes, es un proyecto que está naciendo, que está empezando. Pueden ver un poco ahí de qué trata, un poco de lo que hemos hablado, ¿ok? Hay muchas cosas que tengo que mostrar esto porque tengo que mostrarlo, porque me gusta mucho cómo sucede, pero trata obviamente de ser eso. Importante que entienda que es un esfuerzo de comunidad. La comunidad la estamos construyendo, por eso es que tratamos de hacer todas las cosas que se hacen cuando uno hace las cosas con emoción, ¿no? Y todo el equipo, de que mi equipo en la Super está vestido de la misma manera, pero ahí está. Hay mucha documentación que pueden ver, hemos trabajado muchísimo la documentación que nos parece importantísimo. Hay un wiki yo estoy más o menos orgulloso del wiki porque tiene bastante descripción, habla mucho de cómo se hacen las cosas, o sea, hay documentación, hay animaciones, hay elementos que dentro del repositorio, que el repositorio está, como les decía, ya disponible, está aquí, Project Aquiles, que lo pueden buscar ahora mismo. Elementos dentro del mismo repositorio, el README, se ha cuidado para que el README sea lo apropiado, lleno de imperfecciones, por supuesto, no nos olvidemos de eso, no nos olvidemos que es un ingeniero y su equipo que tratan de desarrollar esto y que no está libre de falla. Y por eso es que viene la siguiente parte que es importante. Pero ahí está, hay un componente que luego hablamos cuando estemos construyendo la comunidad, que es la parte que se hace las pruebas. Ahí, esa librería es aparte, pero habla de cómo se construyen las pruebas y en la misma librería encuentran un diagrama de uno de los elementos diferenciadores de Aquiles, que es cómo se construyen las pruebas. Entonces ahí explican cómo se construyen las pruebas en particular, el diagrama de flujo, y déjenme confirmar la última inventario. O sea, son 5 habilidades, 1, 2, 3, 4, 5, 7 agentes, ¿ok? Entonces esos agentes, si se fijan, tienen un rol en particular, tienen una función, y entonces ahí lo que buscamos es que ustedes entiendan que la prueba se hace con criterio. Todavía no hemos abierto los agentes al mundo. Vamos a ver cuál es la estrategia de abrir los agentes al mundo, porque los agentes, ¿por qué es lo delicado? O sea, poner a correr una prueba en una organización es delicado, es un tema delicado. Entonces, las pruebas que aparecen en Aquiles son pruebas que hemos probado mucho, hemos probado en laboratorio, hemos visto que funcionan y entendemos que no va a afectar si yo entiendo que hay una labor de educación, puede ser que decida que no, que simplemente se abren los agentes, pero entiendo que debe haber un cuidado en cómo le decimos a la gente, ahora que tienes este poder, pues vamos a usarlo de manera apropiada. ¿Por qué? Porque hay un tema básico, ¿no? Que si entonces el público empieza a hacer pruebas por sí mismo y las pruebas no son probadas, valga la redundancia, apropiadamente, ¿a quién le cae? ¿A quién se encharca? Literalmente se encharca el proyecto Aquiles diciendo, mira, esa es una prueba del proyecto Aquiles y mira que tumbó una organización entera. Bueno, la tumbó porque tú hiciste la prueba y no hiciste las precauciones necesarias. Bien. Una cosa que quería mostrar, que no salió como yo esperaba, pero este diagrama, yo quería mostrarlo. Yo quería empezar con ese diagrama que era bien importante, porque eso, los que lo conocen, por supuesto, es un diagrama de entidad-relación, un diagrama de relación de los diferentes componentes de Aquiles, los métodos, las funciones, los archivos, los folders, ¿cómo se llama? La interfase, los procesos, ¿ok? Entonces, eso es una interfaz que te dice eso. Yo no le he dicho al equipo, pero quiero hacerme una franela de esto y voy a introducir la siguiente sección con eso. Este es un diagrama, o sea, el proceso de yo llegar a ser
a atreverme a hacer software, un proceso de increíblemente cargado de humildad. Es decir, nosotros los de seguridad, por lo menos de mi parte, tenemos como históricamente tenemos como la postura de minimizar en algunos momentos el trabajo que hace un desarrollador, el trabajo que hacen los desarrolladores, y decimos, ¿cómo es que a este desarrollador se le olvida algo tan básico como poner rate limiting en la plataforma? Y una de las cosas que yo quería con Aquiles es eso. Yo por fin me voy a poner en los zapatos de un desarrollador, todo lo que se sufre. Aquiles ha tomado 1 año y medio full y más medio año solamente trabajando con librerías y con CLI. Ha tomado muchísimo tiempo hacerlo. En el proceso, y por eso el diagrama me lo recuerda, es algo increíblemente complejo para desarrollarlo. Es algo que el que desarrolla, claro que la seguridad pasa a un segundo plano en algunos momentos. Y es como que entenderlo, es como un recordatorio de que lo que estamos haciendo es complejo. Y lo digo como recordatorio porque lo que está pasando es que la gente entiende que nada es nada, que todo es fácil de desarrollar, que ya tengo Cloud Code, que en mi caso es el que uso, ya pues me siento el más poderoso. Es increíble. Mira, hasta ahorita estaba trabajando yo y quedaron algunos errores de una auditoría de seguridad que hice hace antenoche, que estaba fallando, porque me metí con uno de los componentes que no era. Y por cierto, luego vemos en la comunidad cómo es que se desarrolla con herramientas como esta, que esta es Git Nexus, y cómo se desarrolla. Entonces, importante tener eso en cuenta. Hay que tener un tema de humildad. Entrando con el tema de humildad, déjame continuar entonces con la presentación, continuando por ahí. Hay una... Yo le puse a Julio y al equipo, ellos me preguntaron mi reseña personal. Yo puse a propósito ingeniero.vibecoder.optimista. Ellos fueron muy amables, no entendieron, lo cual está bien, que yo quería nada más que apareciera eso, nada más. No quiero hablar de mi carrera, no quiero hablar más nada. Lo hice, obviamente, de nuevo por ese esfuerzo de humildad que tenemos que hacer todos en estos tiempos que nos creemos superpoderosos, esa es una. Y lo hice para provocarlos, porque el que trabaja en seguridad, cuando le dicen que uno es bytecoder, yo creo, digo, por lo menos lo hiciera yo, si un tigre, en buen dominicano, viene a presentarme a mí un software y que él dice que él es bytecoder, no hay manera en la tierra de que yo instale la plataforma que él está instalando. Entonces, la siguiente sesión un poco para que hablemos de las reflexiones que yo he hecho y que hace la gente en general de por qué bytecoding quizás es un término que tenía que transformarse, como mucha gente lo dice, en una ingeniería agéntica que trabaje con pero es importante que entiendan que es un asunto que se hizo desde el bytecoding, pero no hay proyecto de bytecoding que dure 1 año y medio trabajándose, ¿verdad? Yo creo que todos estamos claros en eso, que no lo hay, no existe. No hay proyecto de bytecoding que tire y haga un deployment en Vercel, serverless, en Render, en Fly.io, en Amazon, y que todo eso esté documentado en el... No lo hay, y probado además. No lo hay. Entonces, lo que tienen que tener muy en cuenta es que se trata de escribir, ya no se trata de escribir código solamente, que es lo que se trata de dirigir agentes, ¿ok? Y un poco de lo que está pasando con la transición desde 2023 hasta la fecha, 2026, que yo creo que para todos eso es más o menos claro. Y obviamente empezó como un meme de Andre Carpati, pero sabemos que hoy día bytecoding tiene un significado que de nuevo deriva en una ingeniería agéntica, una ingeniería de ser tú un director de los agentes que estás usando. Las cosas donde el IA brilla, ¿ok? Pero lo más importante que yo quisiera decir aquí es, yo siempre como que en mis notas decía que es lo más importante. Primero, el tiempo. Entiendan que toma tiempo, entiendan que sí hay que leer código, sí hay que revisar, sí hay que probar. La forma que trabaja el software en inglés se llama compounding, que construye capa sobre capa. Si ustedes empiezan mal construyendo un software y hacen compounding sin entender lo que está pasando, se convierte en un monstruo después de los 6 meses, después de los 3 meses. No hay manera que escapen a que tengan que entender su código. La mejor manera de empezar con esto es desde el principio. El proyecto Aquiles empezó con una línea de comando, solamente la línea de comando. Yo tiraba línea de comando, me conectaba con Lima Charlie, le decía a Lima Charlie, coge estas pruebas, ejecútalas en los endpoints que estaban, y así que trabajaba. Pero es importante que entiendan eso, ¿ok? Aunque estoy provocando diciendo que en bytecoding
no se parece, siempre pasó que hay una lectura del código y una conciencia de lo que había. Y bueno, obviamente el futuro de lo que hablamos. Entonces estos 2 minutos me pasé del tiempo realmente. De nuevo agradecerles a todos por escucharme. Entiendan que es un software hecho desde el corazón. Quisiera replicar esfuerzos como lo de Julio de Red Team RD, de construir una comunidad. Quisiera que entendiéramos que el problema de ciberseguridad, de seguridad, se resuelve colaborando. Quisiera que entendiéramos todos que es posible, que se puede hacer, que si mi sueño es que mucha gente se integre, perfeccione el software, que hay una ilusión genuina de que esto funcione y tenga un impacto, pero que dependerá obviamente si lo usan, 1, y si lo mejoran, 2. ¿Okay? La importancia de la parte humana de tener un equipo tan maravilloso como el que yo tengo. Hay gente de mi equipo completo aquí, hay gente de la superintendencia de banco. Le llenamos la mitad de la conferencia a Julio con la superintendencia de bancos, pero qué bueno que pudimos. Pero quizá, mira, hay gente, si no me equivoco, hay gente de innovación, hay gente de auditoría, además de ciberseguridad, innovación, auditoría, tecnología, TI, monitoreo de riesgo, o sea, hay varios departamentos de la Super aquí. Y eso quizá habla de un trabajo que quizás estemos haciendo bien en la Super y es de evangelizar de que el tema ciber es algo importante, de que el tema ciber es algo de cultura, de querer hacer las cosas bien. Y bueno, vámonos por ahí. Yo de nuevo agradecerle a Julio su tiempo, agradecerle a ustedes su tiempo, agradecerle a Dios, a mi familia que está allí, que para mí esto es un momento muy importante de que estuvieran a mis amigos. Y nada, yo creo que han sido 1 año y medio, 2 años de... Lo último que pasó fue una trombosis, lo que saben, de mucho esfuerzo, pero se puede. Gracias de nuevo, yo creo que esto es lo que tenía que decir. Seguro se me olvidaron como 5 cosas, pero gracias. Gracias. James, tenemos tiempo para algunas preguntas, si alguien en la audiencia tiene alguna. Buenos días, James. Alberto García, Semilla Cyber. De verdad, felicitaciones por el proyecto, el gran esfuerzo y con la transparencia y honestidad. Muchas felicidades. Una pregunta con relación a la parte de los agentes. ¿Cómo mantiene la visibilidad de los agentes cuando están en función? ¿Cómo mantiene la visibilidad de los agentes cuando están en función, cuando están desplegados? Cuando se están desplegando. Sí, la parte de telemetría. A ver, que no escucho bien la verdad, pero sí creo que te entendí, que era cómo mantengo la visibilidad al momento del despliegue. Del despliegue de todos los agentes, exacto. La telemetría que generan. Correcto. Hay un proceso manual o automático que se hace. O sea, los agentes o lo instalas por un one-line, una línea de PowerShell script que te dice invocar de dónde vas a bajar a la gente. Esa es una. Tú podrías hacer una instalación vía Intune, por ejemplo, vía Manage Engine Desktop Central también, que lo utilizamos en la Super. La visibilidad solamente empieza cuando el agente está desplegado y se corre el proceso de instalación, que conlleva una llave predefinida. Entonces, cuando se conecta, él hace el handshake y ahí es que aparece registrado. Antes de ese handshake inicial, no hay visibilidad. Ahí es que comienza a mandar los heartbeats, ahí es que comienza a mandar todo, ¿ok? Pero mientras tanto, no. Y buena la pregunta, porque obviamente habla de que, como siempre, Ciber necesita la parte de tecnología para poder hacer el despliegue. Si no se puede hacer el despliegue de manera apropiada, pues no. De hecho, es uno de los módulos que queremos agregar luego, un módulo que tenga integración con Intune para que tú puedas fácilmente desplegarlo. Espero que eso más o menos ya haya respondido. Y gracias por la pregunta. Buenos días. James. Hey, mi hermano César. Antes que nada, felicitarte a ti y a tu equipo. De verdad estoy muy sorprendido. César Novo, Banco Central, Sprix. Y la pregunta, vi que habla un tema muy interesante relacionado con la integración de Mitre y los TTP. ¿Qué tan actualizado está Aquile con esas amenazas que son posteadas diariamente en Mitre para hacer pruebas basadas en estas amenazas que
que Mitre nos Ya. da todos los días. Muy bien, gracias César. El estándar y la versión de MITRE ATT&CK de la taxonomía la mantenemos actualizada nosotros, pero de qué tan actualizadas estén las pruebas con respecto a las últimas técnicas de ataque depende del operador, no, depende del usuario. ¿Okay? Depende de, o sea, es el operador quien la usa, la organización que la usa, que dice, y esa es la filosofía de hecho, César, ¿qué es lo que te importa a ti? Él trae unas pruebas por defecto, y no lo mencioné, pero tú puedes también definir tus propias pruebas. Tú puedes decir, bueno, mi departamento de inteligencia de amenaza, el SPRIX, ha detectado que tengo una amenaza prevalente. Entonces, si el Aquiles no tiene esa prueba dentro de su paquete inicial, lo que haría el departamento es decir, bueno, vamos a introducir esta amenaza o este reporte de los TTP o los IOC, lo introducimos en el flujo inicial y eso crea una prueba para ese factor específico. A mí me gusta que sea esa pregunta, que es el Banco Central, porque, y esa es la filosofía. La filosofía es que todo el control lo tiene la organización. O sea, es un software open source que tú agarras y lo instalas tú tienes el control de todo, el proyecto no tiene nada que ver, no se conecta a nada. Quizás una de las debilidades es que el backend también lo haces tú, o sea, los modelos SaaS te dan un backend para ti, pero esto no porque es open source, tú lo tienes que crear, hay algunas guías ahí también que podemos discutir, pero está tan actualizado como el equipo, el operador lo actualice. ¿Okay? Buenos días, James. Buenos días. Johnny Miller, del Departamento de Auditoría Continua de una de las entidades financieras, Asociación La Nacional. De cara al área regulatoria, como estás en la Superintendencia de Banco, ¿cuáles cumplimientos podría Aquiles ayudar a lo que es el Departamento de Auditoría o cumplimiento como mencionaste anteriormente? Muy bien. El proyecto base tiene pruebas, ya los vieron, de CIS nivel 1. Hay otras pruebas que son no lo mencioné, hay unas pruebas que van al tenant de Azure y lo interrogan para el baseline Scuba de CISA. Hay otro estándar que es directamente de Microsoft y de ISO. Es decir, en esencia, si el departamento de auditoría tiene unos requerimientos de un estándar en particular, no hay nada que le impida ordenarle al pipeline de creación de pruebas de Aquiles, créame pruebas para eso. Nosotros, por ejemplo, hemos conversado mucho que para el Reglamento de Seguridad Cibernética de la Información hay un componente, no todo por supuesto, pero hay un componente técnico que podría traducirse en pruebas. Oye, como Aquiles construye pruebas con una conciencia de cuáles son las técnicas de MITRE, de ATT&CK, pues entonces estaría en cumplimiento. Entonces, de nuevo, depende de la necesidad, en este caso de un operador, de un CECIR que quería ver cuáles pruebas puede hacer. En el caso de un auditor, yo digo, pero ¿qué estándar tiene? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Entonces, tu equipo ahora tiene las herramientas o la plataforma para decir, vamos a crear unas pruebas para esta auditoría y ejecutémoslas en la máquina que yo quiera. En una máquina, en 10 máquinas, en todas las máquinas. Que, de nuevo, por eso que nos ponemos a disposición de ustedes un poco para allá, porque hay muchas cosas que no hay manera de decirlo en 3 partes. ¿Que eso responde a su pregunta? Ok, gracias. Muchísimas gracias. Bien, un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Bravo.